Sin Rosca presenta las voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces, insumos para el debate. Bienvenido. Continuamos en Café Sin Rosca y damos la bienvenida al doctor Juan Cárdenas. Doctor, muy buenos días. Hoy una tertulia más donde usted analizará el momento político del país. Ayer, inscripción de candidaturas. Ayer, atentados a concejales y coincidencialmente de la Revolución Ciudadana. Atentados, introperios, groserías y no hay plata para las elecciones según el Consejo Nacional Electoral. Estimado Juanito, bienvenido. La cancha es suya. Buenos días, César. Saludamos a este café sin rosca. Es también signo de la pobreza. Sin rosca. Cuando tendremos un café con rosca, será un buen signo de que hemos recuperado el derecho a vivir mejor. Ayer se cerraron las inscripciones de candidaturas. 8 binomios, de los cuales 7 representan a la derecha, que se ha convertido en el cheerleader de los gobiernos neoliberales, pero particularmente de Lenin, el traidor, y del actual. Sin embargo, hay algunos que intentan poner distancias, como el denunciólogo, que dice que jura arrodillado que jamás le ha conocido, ni le ha visto, ni ha oído de un tal señor Lasso. ¿Qué dirá a esto el aludido? Pero este es el signo de la campaña que intentan imponer desde estos arrabales intelectuales que otra vez nos creen idiotas, nos creen tontos, desmemoriados. Ayer nomás el denunciólogo era el más entusiasta, fanático, leal, servicial y servil defensor del presidente en todas las instancias y en todos los episodios en que tuvo que actuar en calidad disque de presidente de la Comisión de Fiscalización y sobre todo en el juicio político. Así que, caracterizada esta campaña por parte de los adláteres del neoliberalismo, va a ser esta una campaña con violencia. Lo que ocurrió ayer en la inscripción de la candidatura, de la única candidatura que representa al pueblo y que la preside una dama, la compañera Luisa González, con un lujo de candidato a la vicepresidencia como Andrés Arauz, que ganó la primera vuelta hace 2 años, y al decir de algunos ciudadanos muy cercanos a la función electoral, también ganó la segunda, pero le birlaron. En ese episodio, que era una algarabía popular, que se tomó las calles para llegar con sus candidatos al organismo electoral, fueron agredidos por la policía. La candidata, compañera Luisa González, recibió gas lacrimógeno en sus ojos. Es decir, no se mide. La consigna es cumplir con lo que es ahora ya parte del evangelio de la cúpula policial, el odio al correísmo. Eliminar al correísmo, que jamás pudieron lograrlo, porque está en la entraña misma de la gente. Esto es repudiable y ojalá exista un poco de decoro de esa pléyade de oficiales jóvenes, no tanto, pero que estuvieron en la década ganada y que se vistieron de honor, de orgullo, de sensibilidad comunitaria y social al frente de una institución como la policía, que debe servir, no reprimir. Peor aún, con el hecho de que se conoce que ha fallecido víctima de un atentado el concejal de Esmeraldas por la lista 5 de Revolución Ciudadana. Los signos son desalentadores. Y lo que usted comenta es también parte de esta forma de crear incertidumbre. Claro, como ellos no tienen nada que perder,
peor ganar, porque sus propias encuestas les ubican en lugares realmente miserables en cuanto a la voluntad del pueblo. Si no son ellos, no son nadie. Y entonces van a hostigar a la función electoral con el mecanismo que conocen los neoliberales, negándole los recursos para el cumplimiento de las diferentes etapas. Pero le recordamos a la señora Atamaí que estando bajo el régimen electoral, esa función es la máxima autoridad para hacer cumplir sus disposiciones en amparo de la Constitución y la ley. De tal manera que si existen estas actitudes de entorpecer el proceso, es necesario que la función electoral localice, identifique a quienes tienen esa actitud y ordene su destitución, así de simple. Eso le permite la ley. ¿Qué está esperando? ¿O siguen siendo obsecuentes y obedientes del mandamás de turno? César, Páseme. vamos a dialogar. Sí, estimado Juanito, justamente estábamos pidiendo que me dé el paso, Miriancita. Le cuento que, O sea que tampoco hay recursos, digamos, con para que le den disipada, más. con un poco de alegría, digamos, no se concretó este atentado del concejal de Esmeraldas. Al parecer está estable, grave, pero estable en uno de los hospitales de alguna gran ciudad. No se lo dice por seguridad, pero de todas maneras es un atentado repudiable al que tenemos que tener mucho cuidado y también repudiar estos actos de violencia. Como usted bien dice, estimado Juanito, la presidenta del Consejo Nacional Electoral debería inmediatamente, como es la máxima autoridad dentro de unas elecciones, debería empezar a ejercer el poder que tiene en este momento para que le transfieran esos fondos y empezar a destituir a quien tenga que destituir, porque así manda la Constitución. Ahora, estimado Juanito, y para no volverle a interrumpir, lo que quería también es preguntarle, ¿cómo ve usted el tema de que en este momento de campaña lo que va a haber es ataques y ataques, como ya empezó la policía atacando a la candidata Luisa González, pero van a haber ataques también de los otros candidatos por ser ella la única mujer en la lista de presidenciables? Yo considero que el ambiente lo calientan a propósito. Saben que merecen, entre comillas, el desprecio popular, porque los 7 candidatos representan un continuismo del neoliberalismo que ha diezmado los sueños, las esperanzas y los derechos y garantías de los ciudadanos, de los 18 millones de compatriotas. Escuchaba, por ejemplo, al flamante ministro de Obras Públicas, de Transporte y Obras Públicas, en su visita al Austro, quejarse de que en caja de la entidad correspondiente en la región austral había algo más de $200,000 de los 64 millones asignados. Es decir, no podemos aceptar que ocurra aquello, porque el dinero lo han privilegiado, lo han priorizado para acumular una reserva monetaria internacional que asegure los intereses de los tenedores de los papeles de deuda externa y de bonos. Tenemos que hacer conciencia de eso. Acaban de suscribir una afectación terrible y grave a la soberanía nacional con el canje de deuda de bonos verdes disque, instituyendo una fundación, un fideicomiso denominado Galápagos Life Fund, con domicilio en los Estados Unidos, para que hagan lo que siempre han querido: depredar, aprovecharse económicamente, hacer buenos negocios con este santuario de la humanidad, el patrimonio natural de la humanidad. Eso es Galápagos, afectada seriamente en su soberanía. ¿Con qué objeto?
para arreglar, para controlar los excesos en el manejo de la deuda externa, a la que le dan cobertura con una reserva internacional que le niega al país la ejecución presupuestaria, la recuperación económica, los puestos de trabajo, la salud, la educación, la vialidad, que es un destrozo total con zonas completamente aisladas, y la inseguridad, que como que fuera el telón de fondo para este escenario que nos quieren imponer. Una vez más, los Estados Unidos metiendo narices a través de este fideicomiso internacional, que lo tienen en su domicilio, que lo tienen en su sede, que tienen en su jurisdicción, para administrar lo que siempre quisieron, aprovecharse de la riqueza arqueológica irracional y explotadora de uno de los lugares más sensibles de la humanidad, las Islas Galápagos. Entonces, estamos yendo en direcciones contrarias. Frente a ello, se levanta una candidatura que representa la esperanza de las otras 7. Si ustedes quieren identificar a qué partido pertenecen, van a perder el tiempo, porque se han disparado cual si se tratara de alquilar, prestar, comprar partidos y movimientos que se han convertido en eso, en una especie de farándula que se presta al mejor postor, y con ello no traerán ninguna clase de propuestas, ni les interesará para nada el dolor que vive nuestra gente, que vive el Ecuador de todos, con esta migración que cada vez destruye a las familias ecuatorianas. Entonces, frente a ello, hay una candidatura que se vino elaborando inclusive desde la obediencia a la ley, por procesos de democracia interna que culminaron en Portoviejo y que provocaron una inmensa alegría y esperanza a nivel nacional. Y eso les asusta, les aterra, porque trabajaron los últimos 6 años para destruir al correísmo. Lazo lo dijo a Diego Kendo en una entrevista de radio en el año 2018. Preferimos, dijo, y siempre es bueno recordar, preferimos destruir la economía del país con tal de que no vuelva el correísmo. Lo que destruyeron fue al país, efectivamente, pero el correísmo está más fuerte, más enraizado, porque el pueblo tiene con qué comparar, porque la década ganada no fue ficticia, fue real. Lo que sucede es que quisieron destruir todas sus obras, todo su legado de esa revolución maravillosa que encantó al Ecuador, con un liderazgo como el de Rafael Correa, un estadista con talla mundial. Entonces, ante ese panorama, ante esa miseria de candidaturas huérfanas de respaldo popular, lo que intentan es rayar el resto, destruir lo que está en marcha, en proceso. Y no nos olvidemos que esta es la secuela de una serie de triunfos populares. El 5 de febrero se dieron 2 triunfos categóricos. Fue derrotado ampliamente el gobierno y sus listas en las seccionales. ¿Y quién ganó? Ganó la Revolución Ciudadana en toda la geografía nacional. El gobierno nacional que sostenía esa consulta mañosa fue igualmente derrotado. Su segunda gran derrota con la consulta popular, que ya festejaban el día anterior, porque según sus encuestas ganaba ampliamente el sí. El pueblo inteligentemente le dijo, no, esas mañas no. Segunda gran derrota del gobierno. La tercera se da en el juicio político. El momento en que se daba cuenta que no tenía los votos para salvar el pellejo, no hizo otra cosa, no por demócrata ni cosa parecida, sino por instinto de conservación, echó mano a una herramienta constitucional prevista en la Carta Magna de Montecristi que tanto repudiaron para decretar el anticipo de las elecciones que llama el pueblo como la muerte cruzada. Esa fue la tercera gran derrota, porque el juicio político, si es que culminaba ya el debate y la votación, simplemente lo condenaba. Y eso sabían perfectamente bien, por esta razón tomaron ese camino.
que a su vez le da al país al menos un respiro. No tenemos que aguantarle 4 años a este neoliberalismo banquero, sino que se redujo ese periodo y sabemos que en 2 años destruyó todo, en 2 o más nos hubiera vendido con todo. Así que rescatemos al menos esto que es una especie de consuelo. Estas elecciones anticipadas permitirán que el pueblo ejerza su derecho soberano de expresar su voluntad en las urnas y cambiar de rumbo. Porque hay muchísima gente que no tiene nada que ver con el correísmo, pero que ha hecho carne de su carne una consigna popular, que dice, con Correa estábamos mejor. Y esto es efectivamente lo que la gente pregona, lo que la gente razona, y es un razonamiento sencillo, elemental y lógico, mi querido César. Así es, estimado Juanito, agradeciéndole como siempre, como todos los miércoles, por esta tertulia. Sin embargo, quiero también consultarle a usted. Hay un chapita, un general, que quiere ser asambleísta. Oiga, usted que es muy conocedor de los temas de la legislatura, cuando se censura a un funcionario público, tiene prohibición de derechos políticos durante 2 años. No hay una diferencia entre ganar una elección popular y ser servidor público. Es lo mismo, es un servidor público, así llegue por la voluntad popular. Sin embargo, este señor se ha inscrito como candidato asambleísta. ¿Qué opinión le merece que el Chapita Carrillo sea ahora candidato a la Asamblea Nacional? ¿Y en qué lista? ¿Y en qué compañías? No hay que tener malas compañías. Es un desprecio a la Constitución, a la ley, y un irrespeto a la ciudadanía. Es una actitud desafiante, prepotente, dictatorial en el espíritu que tienen. Imagínense a esta gente entregarles el poder total, entregarles la función ejecutiva. Créanme que a mí me asusta. Saben perfectamente bien que el general Carrillo, Patricio Carrillo, fue censurado en la Asamblea Nacional, en un juicio político, censurado, y el efecto que prevé la Constitución y la ley es que queda inhabilitado para ejercer cargo público alguno en los 2 siguientes años que está decurriendo. Pero ellos, con toda la prepotencia y el desprecio a la ley, a la lógica, a la Constitución, persiguen ante sí, inscriben la candidata. Vamos a ver si el Consejo Electoral cumple con el elemental deber de depurar esa violación, ese desafío en contra de la legalidad y la Constitución. Debe ser rechazado de plano. Pero queda el mensaje, esa prepotencia, ese desprecio por la opinión del pueblo, esa forma prepotente de asumir una actitud porque les da la gana. Eso le hace tanto daño al país. Una cosa es aplicar la ley, pero otra muy distinta es irse por detrás de la ley y siguen el mal ejemplo de aquel que dijo que la palabra de él está por sobre la Constitución. Recordemos al señor Trujillo, que se creía emperador de esta isla barataria. Y claro, le siguen sus pajecillos esa misma línea. Y es lamentable que alguien que vistió el uniforme de una institución que debe garantizarle al país obediencia a la ley, seguridad ciudadana, hoy se levante como el gran violador de la Constitución, intentando burlar algo que está escrito en la Carta Magna y que le asigna un castigo adicional de que no puede ejercer cargo público alguno, lo dice la LOCEP, durante 2 años después de haber sido censurado. Esto es lamentable, pero muestra a las claras y nos anticipa para estar prevenidos de que el pueblo entienda que esa clase de candidatos no pueden ser tomados en serio. No puede ser tomado en serio, así es, estimado Juanito. Juanito, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana en Café Sin Rosca.
Y sí, ojalá algún rato tengamos la rosca para decir que estamos estabilizándonos económicamente. Juanito, su mensaje final a la ciudadanía. Un saludo afectuoso a la audiencia que sabemos, pese a todas las limitaciones, es creciente, y particularmente nuestro saludo a los hermanos y hermanas de la quinta región, allende el mundo. A ellos les decimos que abrazamos su lucha y su legítima aspiración de que el Consejo Nacional Electoral no solamente implemente el voto telemático, es necesario que en el exterior se organicen los recintos electorales para que nuestros hermanos en España, en Italia, en París, en Londres, en Nueva York, en Los Ángeles, en fin, puedan ejercer el derecho al voto y no solamente por la herramienta telemática. Es un derecho, nadie le puede negar. Y este mensaje fuerte para la función electoral. El voto en el exterior no puede ser reducido a la herramienta telemática. Es indispensable garantizar este derecho de expresión de voluntad de los ecuatorianos que hacen patria afuera en circunstancias tan duras. Es necesario habilitar los recintos electorales. Nunca olvidemos que la mayor fuente de ingresos que alimenta la patria, que sostiene a las familias ecuatorianas, son las generosas remesas de nuestros hermanos migrantes. Y lo menos que le puede hacer esa patria en gratitud a su sacrificio es garantizarle con recintos electorales y no solamente con el voto telemático su expresión de su voluntad allende las fronteras en beneficio de un nuevo rumbo para el Ecuador de todos. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días, estimado Juanito. Buenos días a todos. Nosotros regresamos luego de este corte con las noticias. Está con nosotros Adrián Caiza, Eri Granada y también Anita Astudillo.